Hola amigos, ¿cómo están? En este algoritmo vamos a crear un menú que nos permita calcular el área de un cuadrado, un rectángulo, un triángulo o un círculo. Bien, pues vamos a empezar. Y lo primero que haremos es ponerle un nombre, en mi caso algoritmo de tarea. Declaramos la variable n, esta variable la declaro de tipo entero. Vamos a utilizar también las variables a y la variable b. Estas variables las declaro de tipo real. Vamos a inicializar la variable n con el número 0 y creamos un ciclo que se va a repetir mientras que n, que empieza valiendo 0, sea diferente de 5. Como n empieza valiendo 0, por lo tanto, ya de entrada es diferente de 5. Entonces se está cumpliendo esta condición. En el cuerpo de este ciclo vamos a crear una especie de menú. Vamos a decir ingresa una opción. Y vamos a escribir las posibles opciones. Vamos a decir 1 es igual a calcular área del cuadrado. Muy bien, la opción número 2 va a ser igual a calcular área del rectángulo. La opción 3 nos permite calcular el área del triángulo. La opción 4 nos permite calcular el área del círculo. Y finalmente la opción número 5 nos va a permitir salir. La opción que elija el usuario la asignamos con la función leer en la variable n. Posteriormente vamos a evaluar si n es igual a 1. Si la condición se cumple, pues entonces calculamos el área del cuadrado. Vamos a decir ingresa uno de los lados del cuadrado. Este dato lo asignamos con la función leer en la variable a y posteriormente decimos el área del cuadrado es 2 puntos y simplemente vamos a multiplicar a por a. Muy bien, cuando esta condición no se cumpla, entonces colocamos una parte falsa y vamos a evaluar si n es igual a 2. Si la condición se cumple, pues entonces calculamos el área del rectángulo. Con la función escribir decimos ingresa la base. Este dato lo asignamos con la función leer en la variable a. Posteriormente decimos ingresa la altura. Este dato lo asignamos con la función leer en la variable b. Y con la función escribir vamos a decir el área del rectángulo es, en este caso, la multiplicación de la base por la altura. Es decir, multiplicamos a por b. Bien, y cuando esta condición no se cumpla, pues entonces evaluamos si n es igual a 3. Si la condición se cumple, entonces calculamos el área del triángulo. Con la función escribir, vamos a decir ingresa la base. Este dato lo asignamos con la función leer en la variable a. Posteriormente decimos ingresa la altura. Este dato lo asignamos con la función leer en la variable b. Y para calcular el área lo haremos con la función escribir. Vamos a decir el área del triángulo es 2 puntos. Vamos a multiplicar la base, en este caso la variable a, por la altura, que sería la variable b. Lo voy a hacer entre paréntesis y el resultado lo dividimos entre 2. Ya con esto calculamos el área del triángulo. Y cuando no se cumpla esta opción, pues entonces calculamos una parte falsa y en la parte falsa evaluamos si n es igual a 4. Si la condición se cumple, pues entonces vamos a calcular el área del círculo. Lo haremos de la siguiente manera. Vamos a decir ingresa el radio. Este dato lo asignamos con la función leer en la variable a. Finalmente, con la función escribir, vamos a decir el área del círculo es 2 puntos. Colocamos el valor de pi, en este caso 3.1416, y lo multiplicamos
por el radio al cuadrado. En este caso, la variable a multiplicado por a. Bien amigos, pues ya con esto calculamos el área del círculo, el área del triángulo, el área del rectángulo y finalmente el área del cuadrado. Bien, pues vamos a ver cómo funciona este algoritmo. Entonces lo corremos. Me pide que ingrese una opción. Ingresamos la opción 1 y me dice: ingresa uno de los lados del cuadrado. Bien, ingresamos el 5 y me dice: el área del cuadrado es 25. Ingresamos la opción 2, me pide la base, en este caso 10, y la altura 5. Ahora me dice: el área del rectángulo es 50. Ingresamos la opción 3, me pide que ingrese la base, ingresamos el número 10 y como altura el número 5. Ahora me dice: el área del triángulo es 25. Ingresamos la opción 4, me pide que ingrese el radio, ingresamos el 5 y me dice: el área del círculo es 785.000. De hecho tengo un error, déjenme ver. Lo que pasa que el valor de pi lo escribí mal. Es 3.1416 multiplicado por el radio al cuadrado. Bien, pues hacemos esta corrección. Lo ejecutamos nuevamente. Ingresamos la opción número 4 y me pide que ingrese el radio. En este caso, el número 5. Ahora me dice: el área del círculo es 78.54. Muy bien. Finalmente vamos a ingresar el número 5 y el algoritmo finaliza. Bien amigos, así es como funciona este código. Espero les guste y más que nada que les pueda servir. Un saludo y nos vemos en la próxima entrega.